Y vamos a empezar. Y empezaremos esta clase de hoy recordando para la gente que venís hoy por primera vez que yo empiezo siempre mis clases con un poco de teoría. La teoría nos sirve para hablar de cosas que son importantes respecto de la práctica, pero nos sirve también para ir enfocando poco a poco la mente, porque cuando la mente llega aquí está muy dispersa. Entonces necesitamos un punto, un sitio, un algo donde poner la atención mental. Y ahora mismo ese punto, ese sitio, ese algo va a ser la voz. Entonces, puesto que para escucharme no necesitáis verme, podéis estar con los ojos cerrados. Pero si veis que os dormís, si estáis incómodos, podéis abrirlos o incluso podéis tener un ratito ojos abiertos, un ratito ojos cerrados, como queráis. Lo que sí que os pido es que intentéis estar quietos durante la práctica. Necesitamos que el cuerpo esté estable, que haya una cierta quietud corporal, si queremos que la mente le siga en el gesto. De hecho, este es uno de los motivos por los cuales trabajamos tantas veces aquí en clase, con esta sensación de quietud del cuerpo. Porque cuando conseguimos dejar el cuerpo quieto, estable y tranquilo, la mente se acopla a este gesto y encuentra su propia estabilidad. Bien. Cuando hablamos de poner la atención en un solo punto, en un solo sitio, en un solo algo, estamos hablando de trabajar con un objeto. Vamos a ponernos hoy un poco técnicos, porque es importante entender el trabajo con objetos durante la práctica, puesto que necesitamos un punto muy claro al que llevar la atención cada vez que la atención se dispersa. Elegimos algo en lo que enfocarnos. Y ese algo que elegimos para enfocarnos, para enfocar la atención, es lo que a nivel técnico llamamos un objeto para la práctica de la meditación. Y utilizamos la palabra objeto precisamente por la connotación utilitaria que eso tiene. Porque eso que elegimos observar es algo que es útil para la práctica. Por eso mismo también hablamos no solamente de objeto, sino de soporte, un soporte para la práctica meditativa. Porque ese algo que observamos, ese objeto que elegimos observar, es eso en lo que podemos apoyarnos mientras estamos meditando. Y en este sentido, y lo decíamos ya en clases anteriores, los objetos meditativos, estos soportes que utilizamos para la práctica, cumplen la función que cumple una muleta cuando nos rompemos una pierna. Ese soporte es necesario mientras no podamos apoyar el pie en el suelo. Pero una vez eso ya está resuelto, una vez los huesos ya se han curado, la muleta molesta, el apoyo molesta. Entonces hay que ser capaces de reconocer esa molestia y hay que ser capaces de renunciar al objeto. Y esto es muy importante. De manera que si algún día aquí en clase nos encontramos totalmente concentrados y supone un esfuerzo titánico seguir prestando atención a la respiración o al cuerpo, nuestra tarea como meditadores, como practicantes, es saber renunciar al objeto y entender que cuando la mente entra en esto que en las tradiciones orientales se llama el flujo, no hace falta hacer nada más. Nuestro trabajo simplemente es dejarnos llevar por esa corriente. Porque lo difícil es entrar, pero una vez estamos dentro, lo que se requiere de nosotros es que nos dejemos hacer.
Aquí, en clase, los objetos que nosotros utilizamos normalmente tienen que ver con el cuerpo. O bien prestamos atención a la postura, a la estabilidad de la postura, al peso del cuerpo, a la verticalidad del cuerpo, o bien tienen que ver con la respiración. A veces podemos observar, aunque lo hacemos pocas veces aquí en estas clases, también las sensaciones internas que tenemos. Pero en cualquier caso, siempre estamos atentos a procesos psicofísicos, a cosas que tienen que ver con el cuerpo y con las sensaciones corporales, emocionales, respiratorias. Pero tenemos que saber que no todos los objetos que se han utilizado históricamente son de este estilo. Esta es la gran aportación que hizo el Buda histórico. Es la gran aportación, por tanto, del budismo, esta observación de los fenómenos psicofísicos. Pero en la tradición del yoga, por ejemplo, los objetos que se utilizan tienden a ser objetos que no tienen que ver con el cuerpo. Y la razón de eso es que en el yoga se trabaja mucho más con la concentración que no con la observación. La diferencia entre ambas técnicas es sutil, es pequeña, pero relevante, es importante. Porque en todas las técnicas de concentración, las que utilizan principalmente los yogis, la idea es hacer un esfuerzo sostenido y continuado durante la práctica para no perder de vista ese objeto único en el que hemos elegido concentrarnos. A diferencia de esto, en las prácticas observacionales, las prácticas de observación, que son las que hacemos aquí en la segunda parte de la clase, cuando hacemos la meditación guiada, lo que vamos haciendo es cambiar de objeto. De manera que empezamos observando quizás la estabilidad del cuerpo, pero después pasamos a observar la respiración y un poco más adelante quizás prestamos atención al hecho de que estamos aquí meditando juntos, en grupo. Hay, por tanto, una mayor apertura del foco atencional, porque vamos cambiando de objeto. Y esta es una diferencia importante con las técnicas de concentración de los yogis. Y la razón por la cual nos interesa a nosotros trabajar con objetos que tienen que ver con el cuerpo es obvia. Porque cuando miramos con atención hacia lo interno, acabamos viendo con claridad eso que es interno. De manera que aprovechamos esta parte de la clase en la que hacemos la meditación guiada para conocernos a nosotros mismos. Y esto es de una utilidad tremenda. Porque si no miramos hacia adentro, nunca vamos a saber cómo estamos, nunca vamos a saber qué es lo que necesitamos. Entonces, las prácticas de observación de los fenómenos internos nos permiten ir viendo con claridad cuáles son las necesidades internas que tenemos y ver con claridad cuáles son las necesidades internas que tenemos. Nos permite poder atender esas necesidades y eso es lo interesante. Porque uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, nosotros occidentales del siglo XXI, es que raramente paramos a mirar. Estamos tan volcados en lo externo, estamos tan preocupados por producir, por consumir, por opinar, por crear, que raramente nos sentamos simplemente a no hacer nada. Y si no tenemos estos momentos de parar, si no tenemos estos momentos de entrar en contacto con lo interno, es absolutamente imposible poder darnos cuenta de cómo estamos. Entonces, nosotros aprovechamos la práctica y esta es una de las razones por las cuales la práctica del mindfulness
ha tenido tanto éxito hoy en día. Aprovechamos esta práctica para conocernos y para poder empezar a dar salida a todo este cúmulo de necesidades que están desatendidas dentro. Entonces, muy importante entender qué estamos haciendo durante la práctica y empezar a distinguir entre estas maneras distintas de trabajar. Porque si nos fijamos, lo que ahora mismo estamos haciendo no es una práctica de observación, es una práctica de concentración. Porque lo que os pido es que estéis concentrados en la voz. De manera que ahora mismo estamos trabajando con una técnica concentrativa de atención a un solo punto, que es esta voz, este discurso. Dentro de pocos minutos entraremos en la práctica observacional, esta práctica de observación que vamos a estar haciendo durante la meditación guiada, y acabaremos la clase meditando a pelo, simplemente en silencio y utilizando los objetos meditativos solamente cuando sean necesarios. Entonces, vemos que hay muchas maneras de practicar. Y esto es importante tenerlo claro, porque al final, y esto lo hemos comentado varias veces ya en clase, lo que estamos haciendo aquí no tiene que ver con las técnicas. La técnica es solamente el medio que nos permite desarrollar una relación con nosotros mismos. Y lo importante no es esa técnica, lo importante es la relación.